contentos de arrancar la Comisión de Recursos Humanos el año y como siempre ocurre, invitamos a Marcela y a Estela a que nos acompañen en la primera reunión. Y siempre tiene buena convocatoria, a todos nos interesa saber las tendencias en materia de compensaciones y beneficios. Agregamos salud hoy también. No vamos a dejarte no hablar de temas sociales. Es tu tema, así que encantados de tener a hablar. Creo que no hace falta presentarlas a Marcela y a Estela, ¿no? Todos conocemos. Aparte, siempre digo, es muy sencillo presentarlas porque son muchos años en WTW. Bueno, vos antes, Mercados Asociados, pero 16 años de Willis Towers. ¿Y vos cuántas? 36. 36. Pero vos tenías Barbu antes. Claro, ¿no? Sí, Claro. Las dos, ok. Marcia Bueno. estaba el día 1 de la firma, yo Ok. me sumé 2 años después. Sí, Bueno, genial. Nada más cómodo que presentarlas a ellas. Hola, Paula. Bueno, agradecemos a todos por venir y sobre todo, por supuesto, también a quienes están del otro lado de la pantalla. Sería bueno tenernos a todos acá, pero bueno, está bueno este mix, ¿no? De virtual y de presencial. Así que no hace falta la presentación de nuestras oradoras del día de hoy y tampoco del tema. El tema nos convoca siempre. Este año esperemos tener algo más tranquilidad en materia de incrementos salariales, de pensar que esta vez sí vamos a pegarle en el clavo, no. Bueno, veremos qué pasa. Así que no quiero... Yami, no sé si no llega hasta el micrófono, pero nos acompaña también Yamila Puricelli de Danón, que este año tengo la dicha de tenerla junto a mí en la comisión, liderando a ambos la Comisión de Recursos Humanos. Así que sí, es un buen apoyo, el respaldo que necesitaba hace tiempo. Así que gracias, Yami, de vuelta. Gracias a las dos por venir. ¿Y quién arranca? Marce. Marce. Adelante, Marce, gracias. Vamos. De parte nuestra también, como siempre, agradecerles que a la Cámara y al Comité porque nos inviten. Habitualmente siempre hacemos esta apertura del Comité todos los años. Así que bueno, gracias por tenernos en cuenta. Bueno, la intención es compartir con ustedes información de qué está pasando o va a pasar en términos de compensaciones, algunos beneficios, dónde estamos con el modelo híbrido de trabajo y puntualmente en el beneficio médico corporativo que está transitando un momento particular. La experta de Estela que nos va a contar en qué estadio estamos. Como todos ustedes saben, desde hace muchos años nosotros estamos haciendo encuestas pulso o encuestas flash que nos permiten ir monitoreando el mercado, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto salarial que las empresas diseñan y qué va pasando con ese presupuesto en la realidad del mes a mes, ¿no? Y claramente los 2 últimos años fueron bastante críticos en términos de movimientos que se iban dando a lo largo del año. Entonces, de una normalidad de hacer 4 o 5 ediciones al año, pasamos a hacer en el 2023 10 y en el 2024 11. Y este año yo pensé que iba a ser menos. Parada en el mismo lugar, de que iba a ser más tranquilo, y entonces dije, este año van a ser 5, 6, y no sé, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué lo digo. En estas encuestas flash habitualmente Y participan... además los globales no entienden. Bueno, sí. Las empresas Claro. internacionales no entienden que porque estas cosas se miden solo una vez en el año. Sí, eso es las encuestas de compensaciones, claramente, que se hacen una vez por año en prácticamente todo el mundo. En Argentina, desde hace muchos años, tener una encuesta con resultados solo al mes de septiembre, los resultados los entregamos en septiembre, pero la vigencia de los datos es en abril, y mantener eso todo el año no tiene sentido. Entonces tuvimos que buscar una manera para ir compartiendo con las empresas un aging o un factor de actualización de esos resultados, y uno de los mecanismos que encontramos justamente son estas encuestas, ¿no?
En estas encuestas habitualmente participan entre unas 370 a 480 empresas en cada una de las ediciones. Esta me sorprendió mucho porque la hicimos, digamos, en un momento también donde había gente de vacaciones, digamos, sobre las últimas semanas de febrero y principio de marzo, y sin embargo 426 contestaron la encuesta. Habitualmente las empresas están representadas todos los sectores de actividad, y les diría que entre el 70-75% de las empresas son empresas multinacionales, y también tenemos un grupo importante de empresas nacionales. Por ahí lo que destacaría es la mayoría de las empresas son compañías que tienen políticas, ¿no?, sanas, competitivas, transparentes, consistentes en lo que es la gestión de sus compensaciones y beneficios, ¿sí? Solo rapidito y un raconto de los 2 últimos años y por qué plantear y mirar un poquito el para atrás, porque a veces decimos, si nos quedamos solo en este año, el año pasado decíamos lo mismo, quizás nos estamos perdiendo un poco de la película. A veces tenemos que mirar un poco el histórico, por lo menos cuando hacemos el análisis de cada una de las compañías, de qué hemos hecho. Y digo, on top de eso siempre, estos son los porcentajes de ajustes que damos o da el mercado, on top de eso siempre está la competitividad, porque digo, yo puedo haber dado el mismo ajuste que el mercado y seguir estando poco competitivo si mi posicionamiento contra el mercado era al 80 del mercado, ¿sí? O di menos que el mercado, pero yo estaba al 120 del mercado y bueno, bajé a 115, pero sigo estando arriba del mercado, ¿no? Entonces digo, bueno, ese también es un dato importante. Una aclaración es todo lo que estamos viendo acá siempre está enfocado en personal fuera de convenio, ¿está bien? Si miramos el año 2023, el año 2023 tuvimos una inflación de 211, y si miramos el promedio del mercado, la mediana del mercado general de de esta muestra de empresas que decimos, el mercado estuvo entre 170 y 175, ¿sí? Es decir, nos quedamos por detrás de mercado unos 35 puntos, ¿sí? En ese 170-175 está también el efecto de empresas que dieron ajustes catch-up compensatorios en enero, febrero del año pasado. ¿Se acuerdan que estuvo ese fenómeno que tuvo que ver con responder a esa inflación de casi 26 puntos de diciembre del 2026, no prevista por las empresas, más un poquito que ya veníamos por detrás, que las empresas, casi el 60% de las empresas hizo un catch-up durante enero, febrero. Nos quedamos 30-35 puntos por debajo. 2024, la inflación anual cierra en 118. Todo esto lo vamos a compartir, porque veo gente tomando nota. Igual esta presentación después Pablo la puede compartir. La inflación termina en 118 y los incrementos terminan más cerca de 128, 130. Es decir, ahí recuperamos unos 10 puntitos. Es decir, que seguimos, digamos, en términos generales, diríamos, seguimos estando por detrás de mercado. Y esto por ahí es importante a veces remarcarlo por ahí con los globales o los regionales, que los que les pasaba el año pasado, es decir, pero che, si nosotros categóricamente todos los años íbamos dando ajustes que quedaban por debajo de la inflación. En términos generales, los últimos 20 años, desde que tenemos esta inflación, o ya 25 diría, siempre quedábamos entre 3 y 8 puntos por debajo de la inflación. Entonces los corporativos o los regionales, ¿por qué el año pasado nos quedamos arriba de mercado? Bueno, en realidad nos quedamos arriba de mercado porque veníamos con si queremos, una pérdida de poder adquisitivo desde siempre, y se hizo muy grande en el 2023 y se trató de recuperar algo el año pasado. ¿Sí? Sí. Que muchas empresas decían Sí. en febrero para cubrir ¿lo incluís dentro de lo que es 2023 o 2024? 2023. O sea, estás Sí. considerando como ese prolongado de... Exacto. Por eso decimos, quizá vale la pena ver un poquito esta historia, ¿sí?
Porque, otra vez, seguimos estando entre un 20 y un 30% por debajo de inflación si la acumulamos. A nivel de paritarias, Ujú, más allá de que el catch-up fue más relevante, ujú. y las paritarias trataron de acompañar la inflación, no lo hicieron de tal modo como para evitar que las bases o las categorías más bajas no tengan hoy todavía una remuneración, no tengan hoy una remuneración muy Alineada. baja. Entonces, Ujú. los reajustes sobre las categorías más bajas son más agresivos Ok, o se reclaman más agresivos. ok, ok. Bueno, ¿cuáles son las estimaciones para el 2025? Esto que decía, no partimos, digamos, no parecería que está un poco todo más controlado, que ya no hablamos de inflaciones del 50, del 100 o del 200, pero bueno, estamos hablando igual de una inflación alta. Digo, a veces, más que nada, cuando hablamos con los regionales o los corporativos, esto lo seguimos mencionando, ¿no? Porque no es que estamos hablando de una inflación del 12, ¿sí? O del 8, ¿sí? Más allá de esto, las empresas cuando hicieron el primer presupuesto del 2025, allá por septiembre o octubre, los números eran el doble de lo que estamos viendo ahora, porque todavía veníamos un poco con la inercia de lo que había pasado en los 2 últimos años. Pero parados a hoy y teniendo casi el 80% de las empresas con un presupuesto salarial ya trabajado, hoy estamos entre un 35-38% total año acumulado. Esto las empresas lo prepararon estimando una inflación de unos 2-3 puntos más abajo, y otra vez pasa lo mismo, el corporativo, che, ¿por qué otra vez? Vamos a estar un poco arriba de la inflación, y ahí me parece que el argumento también es trabajar sobre un poco lo que fue pasando en los 2 últimos años. Cuando nos llaman o hacemos alguna reunión, ayer tuve 2 mostrando esto y estaba el financiero y el financiero me hace así, me dice, esto ya no, ¿sí? Esta inflación ya está alta, digo, el REM ya está hablando de 23, 25, algunas consultoras privadas hablan de 28. Entonces, digamos, yo lo que digo sobre estos datos para mí es, lo que está seguro es el primer semestre, ¿sí? Y en el primer trimestre parecería que las empresas, es decir, enero, marzo, las empresas van a estar promedio un 8%. Claramente, el mes de abril es un mes importante en términos de cantidad de empresas que dan ajustes. Y acá porque creo que nos alineamos muchas de las multinacionales, quizás con el plan corporativo de ajustes en todo el mundo. Terminamos de hacer la evaluación de desempeño, entonces ya tenemos los resultados para pagar el ajuste por mérito, y entonces el mes de abril es un mes importante. Entonces, si a marzo, que les dije 8, le agrego abril, ese 8 se transforma en 14, ¿sí? Y si llegamos a el primer semestre estamos entre 17 y 20, dependiendo del sector de actividad. Entonces, si a mí... Son 6 puntos de mérito, más o menos. No, bueno, vas a ver, sí, eso es lo que dice el mérito. También vamos a ver ahora, lo digo ahora, este año, a pesar de que estos números empiezan a bajar y la inflación está más controlada, ustedes van a ver que hay un 44% de empresas que todos los ajustes que van a dar este año siguen siendo generales, ¿está? Entonces digo, las empresas que tienen formalmente el proceso de desempeño, de mérito, vas a ver que están alrededor de esto. Pero en algunas no es que es mérito, quizás son 18 puntos, inflación. Otras van a ser 18 puntos, que ahí en el medio tengo mercado, inflación, mérito. ¿Está bien? Entonces, para mí, lo seguro de esto es el 18-20 que tenemos hasta julio. De ahí en adelante, para llegar al 35, 37, según mirábamos mediana o promedio, para mí todavía está bajo
análisis y con posibilidad de que haya una palanca frenando dependiendo cómo evolucione la inflación y por ende el mercado. La respuesta que no tengo para darle, como pasó ayer a 2 gerentes generales y al financiero, es ¿por qué nos estamos adelantando tanto a la inflación? Porque si yo tengo la inflación, si la acumulo desde enero hasta acá, no llego ni a un 6,7, ¿por qué ya estoy dando un 14? Y digo, bueno, también es cierto, para mí hay 2 o 3 cosas que se me ocurrieron para responder, capaz que ustedes me ayudan con algo más. Primero, que hay sectores de actividad donde diría hoy el mercado laboral está activo, está competitivo, digo, hay movimientos. Después, me parece que hay empresas que quizás no dan ajustes desde octubre, porque ya, digamos, el último trimestre del año pasado se fue desacelerando. Y ahí podríamos decir, bueno, sí, pero por ahí tampoco es tan alto, si acumulo octubre hasta febrero, marzo, tampoco llego al 17, 18. Pero también creo que como recursos humanos o compensaciones tenemos el desafío de que todavía los empleados no han hecho todo el clic final de que la inflación está más controlada, de que los ajustes se van a empezar a espaciar. Digo, no nos olvidemos que el primer semestre del año pasado hubo empresas que dieron ajustes todos los meses, que entre el bono, que entre el catch-up, que entre el aumento, que el siguiente aumento, ¿sí? Estas fueron las respuestas que se me ocurrieron. Si a ustedes se les ocurre que pueda haber otra en sus organizaciones, bienvenido sea. Pero ayer en un laboratorio que me decía, pero a ver, yo no puedo poner hoy en precios un 18%, ellos es peor, es un poco más alto el aumento que están dando ahora en abril. Si yo no puedo trasladar eso. Y el corporativo me dice, ¿me estás perdiendo rentabilidad? ¿No? Entonces digo, bueno, creo que nos encontramos con un desafío nuevo que no teníamos antes, ¿no? Antes la inflación nos iba desdibujando y pasaba. Hay una relación tirante entre lo que es la contención de la inflación y el costo de vida. No, es como que existe una extraña vinculación o falta de relación concreta entre lo que es la inflación medida de acuerdo a los parámetros que se mide la inflación y lo que es para la gente común el costo de vida. Y no para los jóvenes que tienen que pensar por ahí en un alquiler eventualmente o en pagar impuestos. Es imposible en los sueldos que tenemos para un joven poder alquilar un departamento y poder vivir solo. Entonces el costo de vida es como que va en un ritmo diferente del que va la inflación y por lo tanto el bienestar económico que tenés a través de una compensación no alcanza como para llegar a un costo de vida normal. Entonces siempre hay esta tez en el sueldo y el incremento salarial y que se vincula también con la posibilidad de retención, la posibilidad de atracción, porque competimos todos los días en atracción de talentos y en retención, porque siempre hay una oferta superadora respecto a lo que vos tenés. Entonces, creo que es, más allá de que tenemos pautas tal vez más claras a nivel de inflación, la puja es muy difícil y el sistema y la estructura remuneratoria es muy compleja. Sí. Y de hecho, Marce, la agenda que habíamos revisado a fin de año para este año, el primer concepto era atracción de talentos. Claro. Sí, así que quizás por ahí también es todo linkeado. Bueno, acá después van a tener cada sector de actividad, ¿no? Cómo es el comportamiento. Nuevamente yo remarco, firmo por el primer semestre, el celeste me parece que se van a cortar. Tengo la sensación de que se va a cortar. ¿Cómo se van a plasmar 35? Casi el 50% de las empresas está planeando que sea 4 ajustes. Para mí esto también va a cambiar. Para mí va a terminar pasando a 3. Igual si contamos entre el 2 y el 4, ya tenemos el 78% del mercado, prácticamente 75% del mercado ahí, ¿sí? Entre 2 y bueno, hay un 3% que ya está, ¡tac! 1, abril y hasta abril del año que viene, ¿sí?
y empresas mayoritariamente multinacionales, lógicamente. ¿Sí? Que están re contentos los corporativos, que metemos a Argentina otra vez en el sistema global de ajustes, uno, y se termina. Acá es lo que les decía hoy, ¿no? 44% de las empresas va a dar todos sus ajustes de manera general. Después tenemos algún grupo que más chico, que va a dar todos los que va a hacer a lo largo del año son selectivos individuales, es decir, para cada empleado puede haber un porcentaje distinto, mientras que después tenemos un grupo de 30-31% que hace como un mix, una base general y arriba voy a poner el mérito para las personas. Después, sí. Me llamó la atención el número del anterior, que era 4 ajustes en 2025, para este año. Sí. Sí. Otra vez, que... Me parece... bueno, por eso para mí, bueno, por eso para... En relación a lo que fui escuchando cuando en búsquedas Puede de ser. entrevistas o colegas. Sí. No había escuchado. Bueno, por eso para mí es... esto tiene que bajar, es muy probable que baje. Es decir... O sea, a medida que la inflación subía, en cada encuesta era cada vez más veces se otorgaban la pauta, o sea, los ajustes por inflación en el año, y ahora estamos justamente... Sí, al revés. Fíjate, hay 2% que dice 12. Sí, bueno. Sí, para mí es que toda, es decir, para mí es otra vez un escenario nuevo. A mí me hace acordar a los primeros, desde compensaciones, me hace acordar a los primeros 2 años de Macri, era más o menos un escenario como este. Me parece que muchas empresas dicen, bueno, yo ya al corporativo le mandé un presupuesto, por ahora no me dice nada, no me dice que lo baje, no nada. Entonces, va a ir pasando. Obviamente la contracara de esto es el negocio, si los resultados me van a dar o no. Y hay empresas que, bueno, si el resultado me da, yo que vengo con, digo, nosotros decíamos, estamos 25, 30 puntos por debajo de la inflación si miramos los últimos años, y bueno, algunas deben estar en 45. Si este año tengo la oportunidad de dar 8 puntos más o 10 puntos más, los voy a dar. Sí, obviamente, en la medida que el negocio me responda. Claro. Acá digo, no hay nada mágico. ¿Sí? Bueno, después, obviamente, el 80% de las empresas, esa barrita celeste que yo digo, todavía no confío, el 80% de las empresas dice esa barrita se puede mover. Esa, generalmente para abajo, se va a mover porque el mercado baje las proyecciones o bien porque la inflación se desacelere. ¿Sí? Hay solo un 19 que me dice, no, no, yo no voy a tocarlo. Sí, por ahí no lo vas a tocar porque ya lo tenés en 25. Esto lo vamos a pasar. Vamos a dejar acá el mérito, Lore, para vos. En realidad acá lo que está dando, yo acá tomaría más la mediana, que habla de un 5% de ajuste en lo que veíamos antes. Cuando hablamos del 30 o del 35, este 5 está ahí adentro y es el presupuesto que las empresas tienen destinado a dar ajustes o incrementos por desempeño o por mérito. El 8,4, que acá me da 8,4, si después hago algún peer group y da más, hay algunas empresas que a la corporación le hablas de que el ajuste es inflación y te tachan. Entonces tenés empresas que te dicen, yo tengo previsto dar 44, los 44 son por mérito. Es decir, las multinacionales, digamos, a pesar de los tantos años que llevamos ya inflacionarios, siguen resistiéndose a decir, yo no doy ajustes por inflación, yo doy ajustes por mérito, o algunas te dicen, bueno, es mérito y mercado, pero de inflación no se habla. Por eso para mí este 8,4 está tirado para arriba, porque tenemos arriba, cuando miramos números, algunos que me dicen, che, me voy a dar 44 y es todo mérito. ¿No? No. Bueno, en ese sentido... ¿Y hasta qué porcentajes se dan por mérito, más o menos? Porque eso es, me imagino, sí, esa es la masa salarial. 15, okay, te diría, como máximo. como máximo. Yo diría 12, 15 más. No, porque eso también viste las corporaciones, Sí, no, no, es no. una locura Sí. otorgar de incremento. A ver, en Argentina... Sí.
Y después lo que preguntamos es el ajuste por mérito. ¿Va conjuntamente con otro de ajustes, que sea mercado, inflación, como cada compañía lo quiera llamar, o lo separás en un mes distinto? Casi el 60% lo une, el otro 38, 35% lo separa y dice, yo te doy en marzo un ajuste que es mérito mercado y en abril doy el mérito solito. ¿Está bien? Después otra pregunta que hicimos, pues yo digo, bueno, a la medida que va bajando la inflación, el mérito va a tener que tener más preponderancia. Che, va a empezar a aparecer el concepto de mérito más fuerte. Este año todavía no. ¿Sí? Perdón, Sí. una pregunta desde el Sí. chat. ¿Ese ajuste por mérito está incluido en el 16% del semestre? En realidad está incluido dentro del 34-35 de todo el año. Ahora, te respondería que casi sí está incluido, porque la mayoría de las empresas, yo diría el 80-85% de las empresas, el proceso de mérito, el mérito lo paga o en marzo o en abril, por no decir abril mayoritariamente. ¿Está bien? Cortito, veníamos también como con una dinámica de estar permanentemente compensaciones y beneficios pensando qué medidas implementamos para minimizar, ¿sí?, el impacto de la inflación, ya que no lo puedo reflejar 100% en los ajustes, y esto empieza a desaparecer. ¿Sí? Obviamente, yo digo, desaparecer es entre comillas en el sentido de aquellas empresas que empezaron a dar, actualizar los beneficios monetarios con mayor frecuencia por la inflación. Eso va a seguir claramente. Ahora, adelantar el aguinaldo, adelantar el pago bono, analizar el pago de dólares, que ahora nos queremos morir los que tomaron esa decisión, todo eso se empieza, ¿sí? De hecho, tenemos un 43% que dice, no, ya no voy a implementar ninguna medida, ya estamos, la inflación está controlada, y un 22% que lo está analizando. Todo el resto, chau. ¿Está? Es lógico, es lógico. Bono. Hasta acá cerramos el salario, digo, cómo vamos a mover el salario. Y la semana que viene vamos a salir con otra encuesta flash, así que si la contestan más o menos en 15 o 20 días van a tener los resultados y vamos a empezar a ver qué pasa con el celeste. ¿Sí? Ahora pasamos al bono, digamos que nosotros decimos es una componente importante en lo que es la remuneración total en Argentina, porque más del 70-75% de las empresas hoy tiene bonos para todo el personal fuera de convenio, claramente con porcentajes distintos según cada uno de los niveles, pero existe un bono que allá por el mes de febrero, marzo, principio de abril de cada año, después que, digo, si la empresa tiene año calendario, año fiscal, que en general es así, las empresas pagan un bono, el bono anual, los resultados, digamos, por los resultados. Lo que vemos mercado total, en los resultados de negocio, se estuvo entre el 80 y el 100%. Por consecuencia, cuando vemos cómo se están pagando los bonos se pagaron entre el 80 y el 110 del target. Obviamente, si esto lo hago por sectores distintos, ¿sí? No sé, ayer les dije un laboratorio, los laboratorios estaban todos en el lugar violetita casi, ¿no? Y pagaron también toda la parte de violetita. ¿Está bien? Creo que el bono sí refleja y reflejó más que nada el año pasado los resultados del negocio, cómo pagamos los bonos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? No. ¿Qué sector más? Bastante energía y... En violetita, digo, abajo, y te diría... Abajo de arriba, claro. Claro, exactamente. Abajo en el slide abajo, y te diría, sí, energía, te diría... no, tenés de todo dependiendo, ¿sí?
Por ahí sí software, no así consultoría, no así telecomunicaciones, ¿sí? Retail no, retail fue donde quieran, barrio, como prefieran que les diga. Sí, automotrices también en el medio. Sí, sí. Después se acuerdan que el año anterior, también por el impacto de la inflación del 26% de diciembre, enero, con un 20, febrero, con un, no me acuerdo si era el 14 y 16, muchas empresas tomaron alguna medida respecto a ese monto del bono, ¿sí? Porque si yo tomaba como base el salario de diciembre y había tenido una pérdida hasta abril o marzo que pagué el bono, y entonces las empresas tomaron alguna medida. Preguntamos si este año, no, ya la inflación está controlada desde septiembre del año pasado, nada, no hacemos nada. La mayoría de las empresas pagó el bono lo paga en pesos argentinos, claramente. Algunas empresas desde hace bastantes años para sus ejecutivos tienen el pago por ahí en dólares, pero no se incrementó ese número, es súper controlado, no es una práctica de mercado. Una pregunta Sí. del chat, perdón. ¿Cuál es la práctica del mercado respecto al pago del bono para empleados que se incorporan a la organización después del 1 de octubre? Y te diría que la práctica es, si es después del 1 de octubre, son pocas, te diría que son el 70%, 75% de las empresas te dice tenés que estar prácticamente todo el año y después también tenés que estar el día del pago. ¿Sí? ¿Sí? Que es una cuestión complicada el día sí. del pago. Todas las políticas que establecen que tendrás derecho a cobrar el bono en la medida en que el contrato de trabajo esté vigente al tiempo del pago, son muy cuestionables. Se escriben siempre, se plantean siempre, pero ahí es más, la oponibilidad de esa cláusula es cuanto menos jurídicamente dudosa. Después, acá esto se los dejo, es lo que decía antes, hay beneficios monetarios que las empresas siguen actualizando con, yo diría, como tendencia, con una frecuencia parecida a los ajustes salariales, a las oportunidades de ajustes salariales que doy. Y ahí tenemos dividido el mercado. Cuando hacen ese ajuste, ¿qué indicador usan? Hay un grupo que usa la inflación efectivamente y otras que usan el incremento salarial, que no necesariamente están alineados, ¿sí? Esto se lo van a tener parto con los montos. Y bueno, entendiendo que uno de los beneficios más valorados por los empleados siempre sale en el primer lugar o en el segundo lugar, es el beneficio médico que la organización le otorga, y siendo que está habiendo cambios en el sector, para eso el especialista, para contar qué es lo que está pasando, ¿no? Me sumaste, bueno. Y lo primero que les queremos traer es un poquito de historia, ¿sí? Quizás nos escucharon, pero como que la historia es lo que nos va marcando los distintos hitos que este nuevo gobierno vino a modificar y que nos sorprende todos los días. El primero allá, cuando llega al gobierno, el DNU 70, con dos conceptos importantes. Uno, libertad de precios. Veníamos en contexto inflacionario, controles de precios sobre el beneficio médico, libertad pensando en que la oferta y demanda solista se iba a acomodar. Y bueno, las empresas de medicina prepagadas y las obras sociales en ese momento intentaron recuperar la inflación médica, porque recuerden que un camino es la inflación médica siempre está por encima, en el mundo es de 2 dígitos, ¿sí? 10, 12%, y en este nos encontramos con un 2024, un enero, un ajuste de promedio 40, febrero un 30, marzo un 20, y ahí aparece un amparo y tratar de acercarse y conversar Libertad, pero no tanto. con las prestadoras para decir esto nos puede impactar, nos está impactando en los niveles de inflación. Así que a partir de abril
o ese mes no hubo ajuste o empezaron a haber ajustes más cerca de la inflación general. Ese por el lado de los precios. Y por el lado de las prepagas, en el DNU se les invitó a participar directamente de la seguridad social. O sea, estar en el frente para recibir los aportes de todos nosotros los empleados que estamos en relación de dependencia. Antes, para tener un prepago, tenías que derivar a través de una obra social. En diciembre fue una invitación, no pasó nada, ¿sí? En octubre ya sacan una medida, una resolución de la superintendencia en donde las obliga a partir de diciembre a registrarse. ¿Sí? Y en esa registración les obliga a mostrar toda su cartera de afiliados, porque hasta acá nuestro gobierno desconocía quiénes estaban en el sistema privado, ¿sí? Y quiénes no, porque solo la superintendencia y el Ministerio de Salud tienen acceso a la información de las obras sociales. Pero las prepagas, al ser empresas privadas, no tenían por qué mostrar quiénes son todos sus clientes o afiliados. ¿Y cuál es el sentido de la apertura? Empezar a cruzar información. Allá en octubre, cuando sale esta resolución, sorprendentemente, unos días antes, solo un prepago se inscribió voluntariamente, tratando de cumplir lo que el DNU les ofrecía, que bueno, en ese caso es Swissmedica. Las demás las sorprendió la resolución y se tuvieron que poner a trabajar para llegar a diciembre a registrarse, porque lo que decían es, si querés seguir recibiendo aportes de la Seguridad Social, registrate y mostrar, entre comillas, tu cartera de afiliados. Visto desde nosotros, las empresas, el que mi prepaga se registrara estaba bien, era una definición de la prepaga, pero yo como compañía podía optar entre decir, adhiero a este tema o no adhiero. Ahora vamos a ver qué hicieron las empresas en ese momento. Pero bueno, después el 31 de enero de este año nos sorprendió a todos la resolución en donde nos obligan a sí o sí a, si una persona tiene un prepago, los aportes van a entrar directamente al prepago. ¿Eh? Octubre era de alguna manera voluntario. A partir de ahora, obligatorio. Entonces, en las encuestas flash, ¿sí? En la que comenta Marce, hicimos a fines de febrero y principio de marzo, les preguntábamos, bueno, ¿qué actitud tomaste frente a allá en octubre, cuando entre octubre y diciembre, que tenías la opción, el permiso de, no era obligatorio? Y la verdad es que tímidamente, el mercado no hizo nada, tímidamente algunas empezaron a hacer, pero aquellas que ya tenían armado un diseño de beneficio médico en donde la cobertura estaba o está completamente ofrecida por el prepago, imitando el beneficio de una obra social, cual sea OSDE, un OSDIP, un Pastel, William Hope, en donde completo el beneficio está de cara al proveedor. Solo esas empresas usaban a la obra social como canalizadora de aportes y administradora de los aportes y gerenciadora de algunas prácticas médicas de alta complejidad. Para recuperar de un fondo solidario que hace de reseguro de las obras sociales. Y también medicamentos. Claro, son la discapacidad, medicamentos de alto costo, prótesis quirúrgicas, medicamentos oncológicos y medicamentos crónicos, que son aquellas situaciones que cuando pasan, ¿sí? Se desestabilizan como grupo, ¿no? Prácticas y medicamentos, Estela, que no tendría acceso
la persona si no hubiese una obra social en el medio No, con la no, prepaga? hoy ¿O las desde un prepagas- transporte absoluto? No, ¿por qué quedaban en cabeza de estas obras sociales? Porque se acostumbraron a gerenciar ese perfil Sí. de prestaciones que son más complejas y además a subsidiarse a través del Fondo Solidario de Ok. la Redistribución. ¿Sí? Porque recuerden que los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, de salud, no llegan completos al prepago, sino que llegan neteados de un porcentaje. No se los comenté, entre la historia, por julio, lo que hizo el gobierno fue unificar esa retención al Fondo Solidario. Antes hacía una discriminación entre un empleado fuera de convenio y uno dentro. El que gana más, se supone que es fuera de convenio, le retenían más. Le retenían un 20 al fondo. Y los dentro de convenio, las obras sociales que tienen, las empresas que tienen sus propias obras sociales, la retención era del 15. Ahora se unificó a todos un 15. Y de alguna manera ponen a las prepagas en la misma condición. Entonces, ¿qué pasó allá en octubre? Teníamos la posibilidad, solo unas poquitas lo hicieron, las que estaban listas para, solo algunas, porque algunas estaban listas para, pero legalmente sus equipos de legales le decían, no puedes obligar a la gente a hacer este cambio. Solito la gente tiene que actuar. Sí, algunas empezaron a decir, ¿qué hago con un ingreso nuevo? ¿Lo sigo derivando a través de la obra social? O ya que tengo esta posibilidad, lo derivo directamente al prepago. Tímidamente, algunos, muy poquitos lo hicieron. Ahora, llega el último día de enero, que la resolución dijo que los aportes de enero, ¿sí? Que ustedes prendieron, todavía ni los habían pagado, lo pagaron a mediados del 10 de febrero. Esa plata va a llegar directamente al prepago. Y ahí es donde lo linkeo con el gobierno. Les pidió la lista de todos sus afiliados para poder limpiar cuides contra cuides. Directamente te estoy pasando. Directamente y lo fue pasando en tandas. ¿Sí? Y ahora todavía estamos viviendo esta transición que todavía no está terminada. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. La permanencia en la obra social de un año, ¿sigue vigente? O sea, si yo hice un cambio, una opción de obra social a mitad del año pasado, ¿qué hago ahora? ¿Puedo cambiarlo? Mira, esto, a ver, la opción de un año sigue estando, ¿sí? Esa es la definición de cada persona. Cada persona toma cada persona es la que entra a la página de la super, hace el trámite y automáticamente lo obliga a estar ahí. Pero esto viene a estar en contra de esa definición por solo el hecho de si alguna persona tenía una opción de hacer una obra social, pero para derivar un prepago, bueno, directamente la plata va a llegar al prepago. ¿Sí? Ese es el punto. Y la resolución se nota que se encontró a todas ustedes, ¿sí? En un momento de decir, no entiendo bien de qué se trata. Porque el 53 dice, no lo tengo claro, ¿sí? No sé cómo me va a impactar. ¿A quienes no les impacta? ¿Sí? Son las que tienen obras sociales de dirección, forma directa, ¿sí? Para un empleado fuera de convenio. Si tuviera un empleado dentro de convenio, o derivando a través de una obra social para llegar, por ejemplo, a OSDE, o a ODIP, a HOPE, o el Luis Pasteur, esos también están influenciados por este cambio. ¿Sí? Y de hecho, era febrero y os decía, todavía la plata del grupo sindicalizado todavía no me está llegando. ¿Sí? Las obras sociales sindicales que prestan servicio de salud. Dígase OSECA. No está afectada, no está afectada. Pero sí un empleado que vos le diste OSECAC, que es tu obra social de la actividad, y decidió tener una obra social, una prepaga X, tuvo que haber hecho un cambio cambio de obra social para llegar a tener Medife, prevención, ¿sí?
Consolidar Salud y todas las demás, Galeno, Swiss, todas. Entonces, esos sí están afectados en este campo. Eh, y ustedes como compañía lo que tienen que hacer es de a poquito ir prolijando el padrón del 931, ¿sí? Indicando la prepaga o el agente de seguro de salud elegido por cada uno de sus empleados. Independientemente de que de personas fuera de convenio o dentro de Exactamente. la obligación inicial de siempre de que el trabajador convencionado deba elegir los sociales sindicales. Con esta desregulación ya no es una obligación. Claro. Sí. Y puede llegar a tener problemas de derivación de aporte. Digo, Sí. si en el 931 la empresa informa o se cae cuando en realidad la persona tiene. La plata va a llegar, la plata va a llegar, Ok. porque hay una opción, ¿sí? Pero nuestra recomendación es ir de a poco prolijando ese padrón, o sea, el equipo de payroll, prolijando el código de agente de salud en el 931, ¿sí? Para no tener ninguna duda de que la plata va a Pero es un llegar. impacto muy grande. O sea, Sí, en este momento ustedes, nuestra recomendación es pónganle mucho foco a la financiación, ¿sí? Porque y a ordenar a su población, a sus nóminas, adecuadamente en el tema. Pero bueno, antes de entrar en las ¿Puedo hacer una recomendaciones, pregunta? sí, Se me ocurre, si alguien entra hoy a una compañía donde, bueno, a veces conviven las dos situaciones, ¿no? El se da la prepaga o no se da. Si entra una persona que le tocaría OSECAC por su actividad encanta y tu en el día uno quiere, no, yo quiero tal privada, ya quiere empezar en ese escenario. ¿Qué correspondería a nivel compañía hacer. hacer? Si la persona no venía con una opción activa, o sea, que no había elegido un prepago previo, ¿sí? Es una persona limpia, cuando Claro, identificás sí. nunca había trabajado, nuestra recomendación es darla de alta en OSECAC. Nuestra recomendación y es la recomendación de la superintendencia. No así los comentarios de los prepagos que te dicen que vengan a mí directo. Porque posibilidad de inscribirlo directo podés, pero prima para ustedes la obligación de este empleado encuadra en sindical. Entonces tiene que darse de alta en la obra social OSECAC como venías haciendo antes. Y después, si quisiera cambiarse, cuando él tenga su primer declaración de aportes y esté linkeado con ustedes, la superintendencia va a decir, bueno, te acepto el cambio hacia el prepago, Privada. el agente de seguro de salud que quiera, ¿sí? Ok. Entonces, ahí es nuestra recomendación a ustedes, basados en que escuchamos que las prepagas le están diciendo que vengan a nosotros directo, ¿sí? Cuídense eso, porque es importante. Quizás comentarios básicos, porque ni bien surgió, algunas empresas decían, no me toca, no se aplica, esto es para el mercado individual, porque muchas veces toda la parte de ajustes, de precios, estaba dado más pensado en el individuo y no tanto en las empresas, porque era un acuerdo de partes, ¿sí? Entonces, las empresas decían, bueno, pero yo quiero seguir eligiendo tener la obra social derivadora. O sea, esto se acabó, ¿sí? Y de hecho, muchas obras sociales están achicándose o desapareciendo, porque ya no tienen sentido estas que triangulaban los aportes directamente. Impacta a la mayoría de las empresas, porque la mayoría tienen prepagas dentro de sus nóminas. Se va a dar automático, no es que ustedes tienen que hacer una acción, pero sí por tandas, entonces se van a encontrar con que parte de la población ya cambió y otra parte no, entonces es revisarlo. ¿El criterio de ese cambio es esas tandas? No hay no le encontramos la lógica, ¿sí? Es cuestión de esperar, ¿sí? Y es de acuerdo a las listas que nos van pasando las prepagas, ¿no? Nosotros como Vos podés- corporación Vos podemos podés hacer el pase, ¿sí? Porque donde hay un link, después si quieren se los comparto,
en donde podés chequear la situación de cada persona. Ah, sí, de manera de sábana, no, No. quill por quill. Es quill por quill. No, No, bien. sábana. No me lo paso. No, con- no me paso. No. Bueno, así los buscamos nosotros. Sí. Yo siempre digo, por ahí uno cambió algo y tenemos la No, me suerte. encantaría. No. No, es el trabajo que las preparadas reciben esa información y se las pueden compartir. Estela, perdón, una consulta desde el chat. Sí. ¿Cómo quedó el PMO? ¿Las prepagas se hacen cargo? Totalmente tienen que hacerse cargo y eso es parte de la obligación. O sea, todos esos beneficios que hoy hasta enero las obras sociales brindaban, la obligación es que las brinden las prepagas. Entonces, a esa pregunta, ¿qué será? No, sí. A esa pregunta les preguntamos a ustedes, bueno, ¿y qué impacto tuvo desde lo financiero y desde lo prestacional? Entonces, esta pregunta es asociada a lo prestacional. La mayoría, o sea, todas las coberturas obligatorias pasaron en cabeza de la prepaga, y a tu pregunta anterior o comentario de decir, son las más complejas, las que las personas son de alguna manera más vulnerables o son las más afectadas. Toque este cambio, bueno, es un problema. Y la superintendencia dijo, hay que garantizar la continuidad de los servicios. Los casos de discapacidad, allá por noviembre, diciembre, empiezan a preparar la carpeta de presentación para todo el año siguiente. Bueno, esas carpetas no hay que volver a presentarlas, salvo que en el medio haya un cambio de tratamiento. Ahí sí van a tener que volver a presentar. Si hay algo de base que se tiene que seguir dando, no van a tener que volver a presentar. Y de hecho, algunas prepagas lo que se están dando vuelta con esas obras sociales, que eran las expertas en administrar este tipo de situaciones, le están pidiendo ayuda, ¿sí? Contratándole los servicios de proveer estas atenciones. No va a ser eterno, va a ser transitorio, pero va a ayudar a la transición. En el camino se le van a quedar algunos beneficios sociales que eran el regalito por nacimiento, por casamiento, algunos temas que eran como adornos, ¿sí? Pero algún empleado va a venir a reclamar. Algún empleado va a venir a reclamar por qué me dieron un regalito con mi primer hijo y con el segundo no lo tengo, ¿no? Pero bueno, eso denota que se va a estar perdiendo. El caso puntual que comentaba, perdón, es una extensión de cobertura bajo los mismos términos del plan médico de prepaga al tiempo de la desvinculación. La compañía lo que hace es mantener, es muy común, 6 meses la cobertura de prepaga, el mismo plan médico. Cuando llega el momento en que la empleada o ex empleada va a buscar el medicamento oncológico, la prepaga le dice yo no lo cubro. Pero, ¿cómo puede ser? Vos estás incumpliendo el acuerdo porque mi cobertura evidentemente no es la misma que tenía antes. Entonces, bueno, la explicación es, antes tenías una obra social que tomaba este medicamento y ahora no la tenés más. Bueno, no, ahí debe haber algún problema de cómo está asignado esa persona. Si está bajo la modalidad de obligatorio, o sea, siempre va a decir, el PMO lo tiene que dar otro, o sea. Pero no es un PMO. Pero si, o sea, para evitar ese ruido, tendrían que haberlo pasado a la modalidad de directo. Claro, así lo hicimos. Ah, ok, directo. Y aún así. Y aún así la prepaga lo que dice es, no, más allá de mantenimiento de la cobertura, el mismo plan médico, yo no cubro este medicamento. Que antes sí lo cubría cuando tenía transferencia de aportes a través de obra social. Ah, bueno, Pero eso la hay algo que respuesta. alguien está evadiendo, ¿no? La prepaga está. Bueno,
En este momento Por algún no vamos motivo. a empezar a encontrar con esos problemas. Claro. Mi circuito de recepción de las tiras reactivas era tal, me lo entregaban en mi casa. Claro. Y ahora, no, ahora tenés que ir personalmente a alguna de las farmacias del listado y rezar con que te tengan en el listado para que te la provean. Estamos en un momento de transición y van a tener muchos casos de eso, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Claro. Y antes, no sé, antes tenía que presentar los papeles cada 6 meses. O la receta, la prescripción cada 6 meses. No, ahora cada 3. Es empezar a acostumbrarse en este tema y acompañarlo, ¿no? Es un poco más fácil sentir enojos. Y bueno, ya está. Pero lo que estamos yendo es a ese camino, o sea, al simplificar y acostumbrarnos a tener una única puerta donde tocar y tener todo servido. En la transición nos va a costar, ¿sí? Pero a la larga van a estar obras sociales y prepagas en el mismo carril. Tengo una pregunta, no sé si tenés la respuesta, pero Dale. las prepagas hoy van a recibir de primera mano lo que son aportes y contribuciones, lo que va a contar los tiempos, o sea, financieramente van a tener un beneficio si se quiere, pero por el otro lado también tienen que incorporar un porcentaje que era lo que antes se quedaba a la obra social. Por eso es el otro punto, el impacto final. ¿Cuál es el impacto Ok. financiero de este cambio? Antes la obra social me cobraba un fee, ahora el prepago me va a cobrar un fee. Por Debería eso. ser menor. No sé si lo... Y ahí es donde tenés. Esto, vamos a volver a hacer la pregunta. Primero con toda la sábana y ahora con la ¿Sí? sábana. ¿Cómo se pueden decir que no? Nos encontramos con situaciones donde te sale más caro, algunos están ahorrando. La intención de los prepagos es que de alguna manera ahorres, pero en esto hay algunas que están en posición de este es el valor y no se negocia y se lo cobra a todos, y otros que a cada uno le va dando un fin. Así que es el momento de estar haciendo control y revisando el pedazo. Y más, estamos en 11 y 10. Bueno, Vamos. Cerrando, ya lo cerramos. Buenísimo. bueno, en realidad igual esto se lo dejamos, acá hay información referido al modelo híbrido de trabajo que en términos generales diríamos las empresas, por lo menos la mitad de las empresas trata de mantener la política, digamos, corporativa, digo, si soy una multinacional. El 40%, si soy una multinacional, igual hago alguna adaptación local y ahí hay un 4% que todavía lo tiene bajo análisis. ¿Sí? Diría, y hoy el mercado, excepto un 7% de empresas que no tienen un modelo híbrido y tienen 100% de presencialidad, el resto hoy tiene un modelo híbrido. Una pregunta habitual que recibimos es ¿qué pasa si yo tengo gente en una planta o en unas oficinas administrativas en el interior y en capital? En general tratan de mantener la misma política. Algunas empresas quizá cuando están ubicadas en el interior quizá adicionan algún día más. En cuanto a la cantidad de días hoy presenciales, yo diría estamos entre 2 o 3 días presenciales. Hay un porcentaje alto que dice que lo deja a elección del equipo de trabajo, del empleado, de su líder. Por eso digo, pareciera que el 40% tiene 3, pero si sumo el 26 más el 12, estoy más o menos en lo mismo con el 2. Entonces, para mí está entre 2 y 3 días de presencialidad. Acá también lo que hicimos la otra vez fue como un corte para entender si tenemos prácticas distintas entre empresas multinacionales y nacionales, porque teníamos la percepción de que sí, y sin embargo nos encontramos que no. Por ahí las nacionales, algunas lo que tienen es el gerente general y su C-level, digamos, y sus reportes, tienen un poquito más de presencialidad que si miramos el mercado total, ¿sí?
Después hay, digamos, 50% de las empresas tiene algún mecanismo de control de este modelo híbrido de trabajo, el otro 50% no. Y después, rotación, no encontramos que haya un cambio importante en la rotación respecto a años anteriores. En esta muestra nos da que en promedio la rotación está alrededor de un 11,5. Me gusta más mirar la mediana porque tenemos algunos casos extremos. Y la mediana da 9, el año anterior había dado 8,7, el anterior había dado un 8,9, es decir, no está viendo temas fuertes de rotación. Cuando le preguntamos a las empresas cuál es el tiempo que tardan hoy para ocupar una vacante, mayoritariamente estamos entre 3 a 6, 7 semanas, lo más marcado, ¿no? Y después, para cerrar, bueno, preguntamos a las empresas si van a crecer en dotación. No va a ser un año de mucho crecimiento. Igual acá también, o sea, si hacemos algunos cortes por sector de actividad, claramente todo lo que es energía, recursos naturales, digamos, todo eso sí. Tecnología está viendo, digamos, da algún número más alto que esto. Igual cuando decimos, bueno, ¿cuánto vas a crecer? En general estamos siempre hablando del 1 o 2% de la población, no mucho más. Y por ahí, digamos, la contracara es, estás planificando desvincular gente, casi el 80% dice que no. Y acá, digo, lo que hemos encontrado en general, ha habido obviamente en empresas desvinculaciones, pero mayoritariamente lo que vemos es un trabajo más bien quirúrgico que se trata de hacer. Hemos encontrado, hay varias empresas que han trabajado implementando planes de retiro anticipado, retiros voluntarios, digamos, pero tampoco diría que el mercado está teniendo salidas masivas. No, y el para nivel de nada. conflicto de poco. Sí. Creo que esto era más que nada como todo lo que tenía que ver con dinámica salarial, beneficios. En materia de beneficios, mucho no hablamos, pero Ujú. hay algo que hayas visto, que hayan visto importante, significativo, en las empresas de reconocimiento de beneficios, no ha cambiado demasiado. No, digo, sí, este enfoque, como venimos hablando desde hace un tiempo, de mirarlo desde la perspectiva de, bueno, mi propuesta de valor al empleado está mirado con algo desde el bienestar, y entonces no yendo en este camino del bienestar físico, emocional, financiero, pero yo lo que más he visto por ahí último año y medio es mucho trabajo sobre el tema licencias, días adicionales. Digo, lo que es flexibilidad sigue siendo como un estandarte, ¿sí? Me llamó la atención así varias empresas extendiendo la licencia por paternidad, adopción, ¿no? La mirada de inclusión y diversidad en los beneficios, aunque también ahí veo algún. Es posible que el tema de beneficios se incremente por la pérdida del miedo tan importante respecto a lo que es el beneficio salario. El tema de la eliminación de multas puede llevar a que compañías tengan más beneficios no salariales, porque el miedo a la multa medio viene desapareciendo. Sí, Sí, creo que también lo que decías de la propuesta de valor, me parece que ese es como el punto, que al momento, digamos, de atraer talento, no es solo, viste, el salario o lo económico o el beneficio, sino cuál es la propuesta de valor. Sí. Y ahí todo lo que tiene que ver con las formas de trabajo, con la flexibilidad, que habla mucho también de las compañías y del propósito, porque la propuesta de valor tiene mucho que ver y conecta también emocionalmente con la compañía en ese lugar. Entonces, por ahí, me parece que eso es. Sí, igual cuando miro los paquetes de beneficios y lo veo con mis colegas de otros países, claramente nosotros tenemos un paquete de beneficios mucho más robusto, más largo. ¿Sí? En cuanto a si listamos, ¿sí? Es mucho más largo, tiene muchas más líneas que cuando mirás el resto de los países, ¿no?
Otra vez me parece que tiene que ver con todos estos años que transitamos de, bueno, ajustes por debajo de la inflación y cómo ayude, cómo, ¿no? Habrá que ver para adelante cómo seguimos. Bueno, Marcela, Estela, gracias No, infinitas. gracias a ustedes. Gracias.